A algunos de los invitados que estaban ahí en la manifestación. Le estoy dando la bienvenida al doctor Alberto Fernández. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Doctor, ¿cómo le va? Bien, ¿y usted estuvo en la calle? Pasé un ratito. ¿Qué recogió? No, mucho enojo, mucha indignación. Razonable indignación de la gente en este caso. Usted sabe que no soy muy amigo de estas manifestaciones, pero la verdad es que me parece que la cosa, diría mi abuela, que pasó de castaño oscuro, ¿no? Lo que ha hecho la presidenta con el tema judicial es de una gravedad inconmensurable. ¿Le sorprendió que fuera tan fuerte esta presencia en gente del común, que haya gente especializada, la presencia que ha tenido? Es que a mí me parece que es muy razonable que la gente reaccione así. Es muy grave lo que ha pasado. Es muy grave lo que está pasando. Es muy grave la presidenta escribiendo los Twitter que está escribiendo. ¿Vio? Porque la presidenta le está diciendo a esta multitud que no los escucha. Así es. Que ella se va a seguir gobernando para la otra mitad y lo único que hace es que sigue dividiendo. Y la realidad es que el problema que nos está planteando es un problema que tiene que ver con la sanidad democrática, con lo más profundo de la sanidad democrática. Lo que ella nos está proponiendo es exactamente lo contrario de lo que dijo hace 5 años. Yo no me olvido, porque yo a Cristina la conozco y sé lo que pensaba, que Cristina en el 2001, cuando Duhalde quiso parar los amparos y las medidas cautelares, ella se opuso diciendo que era inconstitucional. ¿Qué pasó, Cristina? Cuando lo hacía Duhalde era inconstitucional y cuando lo haces vos, no. ¿Qué te pasó, Cristina? ¿Qué fue lo que pasó con el Consejo de la Magistratura, que la presidenta se pasó diciendo hace 5 años atrás que no se podían elegir porque eso era inconstitucional y ahora sí se puede? A mí este relato que la presidenta propone, la verdad me enoja mucho y me hiere mucho, porque además lo que siento es que hiere mi inteligencia y lastima la credibilidad y la confianza de muchos que confiaron en ella. Este relato es lo que hace que, bueno, que de repente todo lo que nosotros dijimos no fuera escuchado y solo fue atendido lo que dijo Horacio Berbisky, que está muy bien lo que dijo Horacio Berbisky. Sí, por supuesto. Y celebro que el CELS con su historia haya hecho lo que haya hecho. Pero ¿por qué lo atendió a Berbisky y no atendió a ninguno de nosotros? Porque nosotros no somos parte de la Argentina que merece ser oída. Y porque si Berbisky protestaba, era su relato el que se caía. En verdad ella no lo escuchó a Berbisky, porque de hecho lo escuchó y no le dio mucha importancia a lo que dijo. Lo que pasó es que se le caía el relato si uno de su propio riñón le estaba diciendo que estaba equivocada. Entonces, a mí me parece que la presidenta tiene que tomar cuenta de esto. Es de una magnitud enorme, enorme. ¿Usted esperaba tanta gente o le sorprendió? Porque hoy se nota que hay muchísima gente. Yo supuse que iba a haber mucha gente porque además creo que gracias a Dios que la gente reacciona. Porque lo que está pasando con la justicia, insisto, no es un problema de abogados y de jueces, es un problema de la gente, son los derechos nuestros. El día de mañana la justicia va a poder hacer con nuestros derechos lo que le plazca. La presidenta ha tenido el tupé de poner en la ley de creación de las cámaras de casación que en la casación comercial, civil y comercial federal pueden nombrarse jueces subrogantes hasta tanto se resuelva, solo para resolver el tema Clarín. Pero la pelea con Clarín va a llevar a romper toda la estructura judicial argentina. Pero, presidenta, por favor, reflexione. Y valiéndose de una mayoría importante en el Congreso, legítima, pero también circunstancial. Porque los tiempos cambian. Yo quisiera que esto... Bueno, que si está en Perú la presidenta mire lo que está pasando en Argentina. Y quisiera a los senadores que votaron lo que votaron hoy, que en verdad empiecen a disculparse con la gente. Y quisiera que la gente no se olvide del nombre de todos los senadores que votaron lo que votaron. Porque en verdad están rompiendo nuestros derechos ciudadanos. Quisiera que no se olviden. Quisiera que graben sus nombres, pero no para perseguirlos en la calle, solo para no confiarles más la cosa pública. Qué fuerte esto, porque habitualmente uno lo que venía observando en la disputa del poder era que había disputas políticas que afectaban el sistema político, pero hemos dado un paso muy fuerte que afecta al nivel ciudadano y que efectivamente la sociedad afortunadamente ha captado, ¿no? Absolutamente. Y además lo que nos va a significar como retraso. Porque en esta pelea supuestamente revolucionaria que la presidenta lleva adelante, la realidad es que ¿cuánto vamos a perder como país en inversiones por esta locura? ¿Quién va a venir en la Argentina a invertir si ni siquiera tiene el derecho a una medida cautelar que lo salve provisoriamente de la arbitrariedad que comete el Estado? ¿Quién va a venir si lo único que muestra el Estado son arbitrariedades? Entonces, cuando yo digo esto, no estoy pensando en los ricos del mundo que traen plata a la Argentina, estoy pensando en la cantidad de oportunidades de trabajo que pierden los argentinos.
¿Qué perfil de juez va a generar esto si es que prospera y no hay, digamos, un rechazo a nivel judicial? Mire, doctor, la Argentina durante muchos años... Porque usted además es profesor en la Facultad Durante de Derecho. muchos años, en la Constitución Nacional la Constitución del 53, la Constitución lo que preveía es un sistema donde los partidos políticos elegían jueces. La Argentina en el año 94, una de las cosas más interesantes que hizo fue sacarle al control de la política la designación de los jueces. Y siguió el modelo europeo del Consejo de la Magistratura. La presidenta lo que hizo es volver con artilugios legales, quiere volver a aquella Constitución donde la designación de jueces era un toma y daca entre los partidos políticos. El partido que obtenga la mayoría circunstancial en el Consejo de la Magistratura va a tener derecho a nombrar durante ese periodo todos jueces afines. ¿A quién le va a responder el Consejo de la Magistratura? ¿El miembro del Consejo de la Magistratura, al partido o a la gente? Y el juez que designen, ¿a quién le va a responder? ¿Al partido que lo nombra o va a pensar que tiene la independencia suficiente como para resolver lo que corresponda? Quiero decirle que de fondo estamos teniendo el Congreso, la gente se está yendo al Congreso. Pero hace bien la gente. La verdad es que yo por eso insisto. Obviamente a mí no me gusta generalizar porque hay senadores dignos y diputados dignos, pero yo le digo a mis compañeros del peronismo que están en el Frente para la Victoria, deben avergonzarse de lo que están votando. Es escandaloso lo que votaron y no se puede seguir corriendo detrás de los problemas que Cristina tiene con Clarín. No se puede seguir corriendo detrás de eso. Dos cosas, ¿no? También hay un llamado a la oposición, es decir, esta es una parte de la sociedad que está subrepresentada. Hay opositores, pero no hay una fuerza que tenga masa crítica. Y este es un desafío para ustedes, los opositores que hasta el momento no se ha logrado. ¿Usted ve alguna posibilidad de hacerlo? Mire, yo creo que el tema judicial es un tema que debe hacernos reflexionar a todos. Yo no hace falta decir, porque lo he dicho en todo este tiempo, usted ha tenido la gentileza de invitarme muchas veces, que yo soy de los que no se siente muy conforme con el país idílico de Cristina y con el país caótico de la oposición. Pero me parece que lo que está pasando es de una gravedad enorme y que debe obligarnos a todos a estar juntos para parar esto. Porque si no, nuestra hoguera de vanidades, en la que a veces muchos de nosotros caemos, lo que va a lograr es que no seamos capaces de parar un atropello que está terminando con la vida democrática argentina. Está terminando con la defensa de los ciudadanos frente a los atropellos del Estado. Está acabando con todo esto. Entonces tenemos que hacer el esfuerzo de unirnos porque la verdad es que este dato de lo que está pasando en la justicia es de una gravedad singular, doctor. Sí, sí, claro. Créamelo, yo Sí. durante todo este tiempo he tratado de ser cauto. Los opositores me acusan de kirchnerita, los kirchneristas me acusan de opositor. Pero la verdad es que esto es de una gravedad enorme, enorme. Es imposible de soslayar si uno quiere tener o sentirse responsable del manejo de la cosa pública, que es lo que hacemos los políticos cuando decimos querer representar a la gente. Cuando alguien el día de mañana, cualquier Estado, cometa un atropello y no tenga una medida cautelar que lo defienda frente al atropello, ¿qué vamos a decir nosotros? Y cuando vayamos y los jueces sean todos ollarvides, ¿qué vamos a decir nosotros? Por lo tanto, me parece que acá la presidenta nos ha puesto una exigencia a los que creemos en la República y a los que creemos en la democracia. Mire, yo vengo de un partido, como viene Jorge, que durante muchos años fue calificado de poco democrática. Alguna vez mi generación cuestionó el verticalismo. Claro. Nosotros no podemos caer en el verticalismo de esta locura y soportar esta locura. Qué notable involución de alguien como la presidenta que alguna vez dijo luchar contra esto, ¿no? Claro, bueno, porque la presidenta piensa que las cosas malas hechas por ella son buenas. O sea, la reelección de Menem era malísima, pero si es de ella es revolucionaria. Y el manejo del Consejo de la Magistratura, la mayoría automática era malísima, pero si ella tiene una mayoría automática es revolucionaria. Explíqueme por qué en el Poder Judicial ahora todos los empleados van a tener que entrar por concurso, menos los que ingresen a la Procuración de la Corte. Explíquemelo. Si la presidenta quiere democratizar, ¿por qué presidenta no pone concurso a ver si los chicos de la Cámpora están en condiciones de ocupar los cargos que ocupan en el Poder Ejecutivo? ¿Por qué no le toma examen a los chicos del ANSES que están copando, los chicos de la Cámpora que están copando el ANSES? ¿Por qué no lo hace, presidenta? Porque la presidenta nos está mintiendo. Y la verdad lo que yo quiero es que la presidenta no nos mienta más. Y quiero que la gente me escuche y que se dé cuenta, o por lo menos escuche a alguien que fue fundador de esta historia y que ve con enorme decepción lo que ha quedado de todo lo que nosotros soñamos. Y que entiendan que no podemos correr detrás de las mentiras y los falsos discursos.
Porque la gravedad de todo esto ya pasa lo razonable. Siempre la mentira no es razonable, siempre la mentira es inadmisible, pero ya el riesgo, vuelvo a repetir, de vivir en democracia tranquilamente, está en riesgo todo eso. Le tengo que preguntar, ¿cómo tomó estas denuncias tan graves de Lázaro Báez hacia Lázaro Báez Con mucha y que seriedad, lo comprometen aquí? con mucha seriedad. Con mucha ¿Le dio seriedad. entidad? Absolutamente. ¿Le sorprendió? Confieso que había escuchado hablar muchas veces de esto, pero la verdad es que nunca había tenido ningún dato que me pusiera sobre blanco a negro que esa posibilidad existía. Y me parece que ¿Nunca sospechó del enriquecimiento de Kirchner? Porque era evidente, había un nivel de riqueza fuerte. Yo siempre he evitado hablar de eso por una cuestión de respeto a Kirchner y a la memoria de Kirchner, porque no soy yo quien debe defenderlo a Kirchner. No soy yo, porque si eso ha ocurrido no soy yo el responsable de ese... No, ya lo sé, pero lo pregunto si era un tema, porque era un tema que estaba presente. Lo hace que me mucho parece tiempo. es que lo que vi el otro día tiene una entidad enorme y que la payasada que hicieron los supuestos responsables tratando de salvar sus culpas fue más dantesco todavía. Y el intento del gobierno de convertir esto en un problema de farandulesco es peor todavía. Porque si yo hubiera estado en el gobierno, me hubiera tocado afrontar esto, me hubiera esforzado por demostrar la mentira, que es lo que no se ha hecho hasta el día de hoy. Y para que la gente entienda, hasta el día de hoy nadie allanó esa financiera. Sí. Hoy parece que hoy se estaba allanando, ¿sí? Bueno, quiero aclarar que han pasado 5 días. Si encuentran algo en esa financiera, claro. Y quiero saber quién es el juez que es responsable de eso. ¿Qué hizo la procuración? La procuradora, por dejar pasar semejante cantidad de días, ¿no sería susceptible de un enjuiciamiento? Le voy a hacer esta pregunta porque obviamente es así. Ya estoy con Gonzalo Asís en un momento en el Congreso, ¿no? Después de tanta denuncia, la impresión es que esto tiene un nivel de veracidad muy fuerte. ¿Usted qué sentiría si finalmente apareciera todo esto? Una enorme decepción, doctor. Una enorme decepción. Bueno, yo quiero creer que no es así. ¿Nunca lo pensó más allá de todo lo que... Alguna vez lo discutimos con usted, por eso se lo vuelvo a decir. Yo quiero creer que no es así, pero si fuera así, tendría una enorme decepción, doctor. Una enorme decepción. ¿Sabe por qué? Por ahí fui un tonto, pero yo llegué en el año 2003 acompañando este proyecto convencido que íbamos a terminar con las peores prácticas de la política. Y yo no creo que haya una corrupción buena y una corrupción mala. Mire, hoy hablaba con alguien y le decía que lo que está viendo el gobierno me hace acordar mucho al Partido Comunista de la época de la dictadura, donde el Partido Comunista hablaba de contradicciones centrales y de contradicciones circunstanciales, o menos importantes. Entonces se entendía que como la contradicción central era pelear contra los Estados Unidos, estaba muy bien que la dictadura apoya a Rusia en el famoso tema de los granos, el embargo de granos y demás, y que si a costa de esto había que bancarse desapariciones, había que bancársela. Y a veces siento lo mismo, porque pareciera que la contradicción principal es pelearse con Clarín y a costa de eso hay que bancarse a Vudú, la inflación, el Consejo de la Magistratura, la cantidad de dislates que estamos viviendo. Hay que bancarse este personaje Fariña, al otro que no sé cómo se llama, el dueño de la financiera. Y todo eso hay que bancarlo en pos de una revolución que no existe. Entonces, y lo digo con enorme decepción, porque créame que yo pensé que le veníamos a poner fin a un tiempo perverso de la política argentina. Realmente lo digo. En algún momento sentí que esto no estaba funcionando así y me fui. Y por eso me fui. Ya estoy acá, Gonzalo, contigo. Le hago la última pregunta. Para aquellos que van a decir, mire, me cuesta creerle que no hubiera sabido tanto de eso. Yo la verdad es que lamentablemente no me documenté no saberlo, pero créame que fue así. Porque además, en el caso particular del señor Báez, el señor Báez nunca lo vi yo, no lo conozco. Obviamente no voy a decir que no sabía quién era, porque era público notorio quién era y además sabía que era amigo de Néstor. Pero nunca lo vi. Yo no sé si alguna vez lo habré cruzado circunstancialmente. Pero es exactamente lo que le digo. Y realmente tengo en ese sentido plena tranquilidad de conciencia. ¿El nivel de riqueza que tiene Cristina le sorprende? Mire, es algo... A mí, yo le confieso que no me gusta hacer política con eso. Porque es un tema, y lo voy a esto al margen de lo puntual, y se le voy a preguntar en cualquier circunstancia, pero hoy es un tema que está en la gente. Es que yo... Justicia, corrupción y reforma de la Constitución centralizó temas, a diferencia de las otras donde eran más... Así que era un tema muy fuerte. Así es. Yo lo que creo es que eso lo tiene que explicar Cristina. Lo tiene que explicar Cristina, y en todo caso tienen que explicar cómo es esta historia de estos tipos que dicen estar haciendo esas maniobras con plata de un señor Báez que está tan cercano al expresidente y a ella. Yo honestamente, doctor, le estoy diciendo lo que sé, francamente, y no
Y la verdad que no escapo al tema, porque sé que no tengo que ver con el tema. Y de haber sabido que esto podía ser así, créame que lo hubiera planteado. Qué minimización del gobierno, ¿no? Es mucho peor que la minimización, es mucho peor. Porque finalmente Menem no defraudó a nadie en eso. Menem era lo que fue y se mostró tal cual era. Pero nosotros mostramos otra cosa. Nosotros estamos en contra de la frivolización de la política, estamos en contra de la farandulización, estamos en contra del exhibicionismo, estamos a favor de la democratización real. Democratizar la justicia es hacer accesible la justicia para los que menos tienen, no hacer accesible la justicia para el poder político. No es para eso que se democratiza la justicia invocando una falsa revolución. Nosotros veníamos a hacer otra cosa y mucha gente creyó otra cosa. Y del mismo modo que alguna vez ayudé a construir esto, en la convicción de que esto era posible, yo no quiero estar más en ese lugar. Tengo 3 preguntas para usted antes de ir a Yoma, pero tengo a Gonzalo Cis en el Congreso para compartir con todos. Lo estoy saludando al diputado Yoma, que ya está en el estudio. Gonzalo, buenas noches, te estamos escuchando en el Congreso. ¿Cómo le va, doctor Castro? Un placer hablar con usted. Igualmente. ¿Qué dice? ¿Cómo están las cosas ahí? Bueno, doctor, hay mucha gente acá en el Congreso de la Nación que ha llegado a eso de las 9:15. El grueso que se fue enterando es que se conoció la votación del Senado dándole media sanción a este proyecto de ley que modifica el régimen de medidas cautelares en la República Argentina. No estaba previsto, doctor, a punto tal. Le digo que quienes custodiaban el Congreso de la Nación en ese momento eran apenas un puñado de efectivos de calle que habitualmente están en la puerta del Senado y la puerta de la Cámara de Diputados. Había vallado, sí, pero no había un cuerpo especial de policía para recibir a tanta gente que en principio se manifestaba pacíficamente. A ver, no es que eso haya cambiado, sí que hay que decirlo, apenas un centenar de gente desvirtuó un poco la movilización, saltó las rejas de la explanada del Congreso y llegaron hasta la mismísima puerta del Parlamento sobre Avenida Entre Ríos. Bueno, recién actuó la policía dispersando un poco la movilización y ahora las cosas están poniéndose en orden una vez más. Está completamente cortada la avenida Entre Ríos, completamente cortada la avenida Callao, completamente cortada la avenida Rivadavia. Hay gente que se va retirando de a poco, pero todavía queda un puñado grande de gente que continúan con los cánticos, con las banderas argentinas, carteles que dicen basta de corrupción, basta de inflación, basta de inseguridad, que piden por favor que no se sancione esta reforma, este paquete de 6 leyes que, doctor Castro, calculo que en unos 7 o 14 días van a tardar, que van a convertir en ley, en sendas cámaras, ¿no? Hay que tener en cuenta que 3 leyes entraron por el Senado, 3 entraron por la Cámara de Diputados y esta semana se tomó la media sanción del paquete entero en ambas cámaras. Bueno, la gente de a poquito se va corriendo. Hay mucha familia, hay chicos, hay grandes, hay abuelos, y hay gente que está diciendo pasa y pidiendo al gobierno, por favor, que ponga punto, y aparte a esta reforma que se están discutiendo en el Parlamento, Nelson. Gonzalo, en las imágenes estamos viendo uno de los lugares del Congreso donde hay autos, hay gente, es una de las entradas, efectivamente. Gente que sale, ¿qué son? ¿Algunos de los legisladores que están con alguna protección especial retirándose? Gonzalo, ahí se cortó la comunicación, vamos a rehacerla en un minuto más. Frente a esto, digamos, hay todo un tema, ¿hacia qué país vamos? No, vamos a un país de peor calidad. Ya estamos entrando en un país de peor calidad económica, porque la economía argentina es como una pared con filtraciones, todos los días gotea un poco y cada vez se deteriora más. Es muy asombroso que la presidenta no lo advierta, es muy asombroso que la presidenta crea que la inflación no existe, es muy asombroso que la presidenta diga que la pobreza es solo del 6%. Son todas cosas muy llamativas, muy difíciles de entender en la presidenta. Me parece que vamos a un país también de peor calidad institucional, porque esto que se está haciendo no ayuda para nada a una mejor justicia. Definitivamente la empeora, doctor. Definitivamente la empeora. La otra, ¿intuye usted un futuro largo de conflictividad de poderes entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo? Es muy posible y ojalá que el Poder Judicial lo plantee. No para que el Poder Judicial mantenga alguna prerrogativa, sino para que el Poder Judicial defienda los derechos de la gente. Porque en una república el Poder Judicial es la última garantía que tiene un ciudadano frente a los abusos del poder, que tiene el Poder Ejecutivo, que puede cometer el Poder Ejecutivo. Y si los jueces le dan la espalda a la gente, las posibilidades de que esto se corrija son menores y las posibilidades de que los abusos se profundicen son mayores.
Por lo tanto, si el Poder Judicial para defender los derechos de la gente tiene que entrar en conflicto con otros poderes, todos los ciudadanos se los vamos a realmente agradecer, porque es el último que nos queda, la última reserva que nos queda de garantía. Frente a esto, hay toda una pregunta muy clara, ¿no? Que siempre se la hago como última. Sí. ¿Qué le pasó a Cristina entonces? No, Porque no lo Cristina sé. siempre fue esto. Yo creo que algo dijo Mujica que era cierto, que su enorme terquedad. Y a veces me parece que sus peleas la enceguecen. Y a veces me parece que sus peleas no le hacen medir exactamente la dimensión de las soluciones que propone. ¿Tanto? Me parece que es muy grave. Yo creo que ella se sintió en algún momento maltratada por la justicia porque la justicia no le daba la razón. Pero la justicia no le daba la razón porque todas sus soluciones legales eran espantosas. Solo por eso. Entonces, frente a la verdad es que la presidenta, antes de enojarse con los jueces, tiene que enojarse con sus abogados. Ella dictó un recurso de per saltum, según dijeron los diputados, para que se use directamente en el caso Clarín. Y lo hicieron mal. Y cuando lo hicieron mal porque nunca previeron la posibilidad de que en primera instancia le dieran la razón. Y pusieron como condición para el per saltum tener agravio. Y nunca tuvieron agravio. Y cuando esto les pasó y la Corte le dijo, miren, no procede por lo que ustedes escribieron en la ley, la presidenta se enojó con la Corte. En verdad, yo quisiera que la presidenta recupere el sentido común. Que Qué tome pensamiento distancia, patológico, ¿eh? que tome distancia del problema y que se dé cuenta que está conduciendo al país a enormes arbitrariedades. A enormes arbitrariedades. Si nosotros creíamos que la mayoría automática de la Corte Suprema era mala, bueno, esto también es muy malo. Y esto va camino no a una mayoría automática, sino a un poder judicial automático. Y yo le quiero recordar a la gente lo que pasa cuando el poder judicial empieza a responderle a la política. Cuando le empieza a responder a la política, la realidad es que nosotros perdemos nuestros derechos. Por eso en la dictadura, cuando los jueces le respondían a los dictadores, no prosperaba un solo habeas corpus. Y hay que acordarse de estas cosas. Y hay que acordarse de lo que le pasaba a los usuarios, se iban a reclamar a la Corte Suprema del menemismo y allí no había ninguna posibilidad de que le presten atención a los derechos de los consumidores. Hay que acordarse, porque es así donde nosotros tomamos noción de lo que nos puede pasar. Doctor Fernández, muchas gracias. No, gracias a usted, doctor.